programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde ya saben que no tenemos miedo de decir lo que pensamos, de decir lo que sucede y sobre todo decirlo fuerte, decirlo con este amor que sentimos tan grande por México, con esta voz que nos dice en el corazón: México te amamos, México te queremos. Y aquí no nos importan los colores, las siglas, ni los personajes, mucho menos los sesgos partidistas, porque aquí no migajeamos unos cuantos pesos del gobierno federal. Aquí lo que buscamos es que México, es que Chihuahua, es que cada uno de los 32 estados del país puedan crecer de manera integral, avanzando, mejorando, luchando. Porque si somos la patria de los 1000 héroes, como siempre nos han dicho, entonces lo más lógico es que en México mantengamos un hilo de fuerza y de certidumbre en donde las y los mexicanos nos enfoquemos en luchar, pero en luchar por nuestra patria, no por un color, no por un partido, por nuestra patria. Y es ahí donde tenemos que detenernos un momento, y aquí en La Voz Incómoda decimos: ¿cómo podemos luchar? Hoy la pelea no es con balas y con armas derramando sangre. Hoy no estamos en una revolución ni en una independencia. Hoy no estamos peleando contra el imperio o contra la conquista. Hoy tenemos que usar la información, las redes sociales, los medios de comunicación masivos para poder traer un escenario en donde digamos: yo estoy con Chihuahua, yo estoy con México. Y cuando también digamos: aquí hablamos bien, hablamos fuerte, pero sobre todo hablamos con convicción sobre nuestras decisiones. Y es por eso que hoy traemos algunas noticias bastante interesantes que estuve leyendo durante el desayuno. Primero, Harfuch, nuestro fiscal federal, Omar García Harfuch, confirma el pacto infame. La Cuarta Transformación negocia con los criminales mientras México se desangra. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reconoció que el desplazamiento de cientos de familias indígenas en Chilapa ocurre por la guerra entre los ardillos y los tlacos, pero lo más escandaloso vino después, cuando el propio gobierno anunció que establecerá mesas por separado con ambos grupos criminales para buscar una solución de fondo, es decir, sentarse a la mesa para negociar con las y los criminales de México. Eso significa que la Cuarta Transformación ya no actúa como una autoridad, sino como un mediador y conciliador entre bandas armadas criminales que han sembrado terror, desplazo en comunidades y han convertido regiones enteras en zonas de guerra. Mientras miles de mexicanos son asesinados, desaparecidos y expulsados de sus hogares por el crimen, el gobierno decidió otorgarle reconocimiento político y capacidad de interlocución. No les mandan órdenes de captura, les mandan funcionarios que no van a poner orden, van a obedecer. La señal es monstruosa. En lugar de perseguir criminales, el Estado mexicano se sienta para dialogar con ellos. En lugar de proteger familias indígenas, protege equilibrios políticos y territoriales, donde Morena aparentemente necesita control político y no de seguridad. México ya no ve un gobierno enfrentando al crimen organizado, ve un gobierno administrado por pactos con estructuras criminales que operan como dueños de regiones completas. El gobierno que hoy está negociando con quienes siembran la muerte y el terror se especializa en traernos notas bastante lamentables para México. Secretaría de Gobernación abre un diálogo con grupos señalados por violencia. Familias desplazadas siguen sin regresar a sus hogares. Criminales reciben un trato político y no persecución. Gobierno acepta sentarse con estructuras armadas. Crece indignación con trato preferencial a grupos criminales. México llega al extremo de ver a la Cuarta Transformación negociando con quienes provocaron el éxodo de comunidades enteras en Guerrero. Los dos están siendo ignorados mientras criminales reciben atención política. Comunidades indígenas que quedaron atrapadas por la violencia, con familias que denuncian abandono total de las autoridades, mientras Secretaría de Gobernación prioriza un diálogo con grupos armados. Víctimas siguen siendo desplazadas,
sin contar con protección real. Es una percepción de sometimiento frente al crimen organizado. Las víctimas quedaron solas, mientras el gobierno morenista concentra su atención en construir acuerdos con los grupos responsables de la violencia. Los ardillos imponen control, mientras Morena guarda nada más que silencio. El grupo criminal que mantiene control mediante terror y ataques, mientras poblaciones viven bajo amenazas constantes. Un gobierno que evita confrontación directa, cuestionan acuerdos políticos con estructuras criminales, señalan un uso electoral de control territorial del crimen organizado. En Guerrero, el crimen organizado controla zonas y condiciones de la vida política, mientras el gobierno evita enfrentarlo de manera frontal. La 4T cruzó una línea que ningún otro gobierno debería cruzar. Sentó al Estado mexicano frente a grupos criminales como si fueran actores legítimos y no responsables de muerte, de desplazamiento y de terror. Lo que ocurrió en Guerrero, más que una estrategia de seguridad, parece una rendición del Estado ante la delincuencia. El gobierno está reconociendo un poder ilegítimo de los criminales, porque ya no puede o no quiere enfrentarlos. Cada familia expulsada de Chilapa confirma el fracaso absoluto del discurso oficial. El país no está en paz, está sometido por regiones enteras, donde mandan grupos armados, mientras Morena protege su control político. Y lo más indignante es que millones de víctimas jamás recibieron diálogo, justicia ni protección. Los únicos que hoy en la mesa tienen interlocución y atención directa del gobierno son los criminales que incendiaron comunidades y llenaron de sangre al país. Y es que tenemos que entender algo. El problema no es que se hable y que se dialogue. El problema no es que la primera opción del gobierno no sea una estrategia de seguridad coactiva, ni que no sea sacar a los militares a las calles. El problema es que vemos una estrategia administrativa en donde el ejército mexicano sale a construir al Tren Maya, llega a tomar plazas allá en la refinería de Dos Bocas, gestiona proyectos administrativos en carreteras, se les da miles de millones de pesos a su recurso de pensiones. Se mantiene el gobierno específicamente, desde el gobierno específicamente, al ejército mexicano contento, alegre, feliz, convenencieramente, mientras el estado entero, mientras la nación entera sangra y sufre por miedo y tiene problemas de frente que se enfrentan, con tristeza, con lucha, con sangre, con muerte. Y es que yo no puedo dejar de preguntarme qué es lo que sucedió, y es que yo no puedo dejar de preguntarme qué es lo que pasó, y en qué momento México se quebró. ¿En qué momento México empezó a hablar con los criminales a la cara de forma descarada, en que el fiscal general de la República sale y nos dice: México, lo lamento mucho, pero mi labor no es investigar, aparentemente de facto no lo es, mi labor está en negociar con ellos y a ver si paran las muertes? Y qué bueno, y eso hay que celebrarlo, y eso es lo que nos quieren hacer creer, que tenemos que celebrar una cantidad de indignaciones que hoy ya no deberían ser motivo de discusión, ni de debate, ni de absolutamente nada. Hoy no deberíamos estar debatiendo sobre si el Estado mexicano tiene que entablar relación directa con el crimen organizado. Porque cuando tenemos a las madres buscadoras allá afuera, porque cuando tenemos narcolaboratorios en la zona de Morelos, porque cuando tenemos una de las más grandes cantidades de muertes, más de 130,000 muertes en todo el país, no podemos decir que está bien que el gobierno mexicano asuma el poder y que lo único que haga es que se ponga a negociar como si estuvieran en un trato de iguales, porque no son iguales o no deberían de serlo. Porque si el ejército mexicano es tan fuerte, porque si la milicia es tan fuerte y la estrategia de seguridad es tan buena, entonces ¿por qué estamos en la obligación de ir hacia ellos y negociar y solicitar que no maten? Porque aparentemente el gobierno no está en las condiciones de fuerza para poder garantizar que eso suceda. Y ahí es donde entra el problema, y ahí es donde México se empieza a romper, y ahí es donde la estrategia de seguridad demuestra que estamos fracasando, demuestra que estamos fracasando desde el gobierno federal. Por el contrario, las entidades federativas empiezan a tomar una ruta distinta, una ruta en donde no solamente se limitan a negociar con el narcotráfico, sino que toman franqueza, fuerza
y acción, con decisión y con determinación, con convicción de espíritu, congruencia entre el discurso y los actos. Y eso es lo que se está viendo en Chihuahua, porque aquí Maru Campos, nuestra gobernadora, lo que está haciendo es una estrategia directa contra la delincuencia organizada, en donde se establece claro y preciso, de manera concisa: México, Chihuahua, vamos a luchar. Chihuahua, no tengas miedo. Chihuahua, te estamos protegiendo. Eso es lo que se escucha desde el gobierno estatal. Y en cambio, desde el gobierno federal nos dicen textualmente: vamos a negociar y a ver qué se puede hacer. No son las estrategias que las y los mexicanos vamos a admitir, y tenemos que dejarle en claro eso al gobierno federal. Hoy les dejo aquí un pequeño video para que vean. Espero que les guste y, como ya saben, esperen porque venimos con el segundo segmento del día de hoy. Damas y caballeros, directamente desde Palacio Nacional llega a Chihuahua el Gran Circo de la Soberanía, usando a Pancho Villa como símbolo, el mismo que compraba armas en Estados Unidos y negociaba con Washington desde la frontera. Pero la historia no importa, lo importante es el espectáculo. Así que hagamos una prueba sencilla: que la marcha sea sin acarreados, sin camiones, sin operadores, sin listas, sin burócratas obligados, solo pueblo. Porque Chihuahua ya conoce este circo. Y si Morena necesita acarreados, no es soberanía, es un circo político. Y después de haber visto cómo México se detiene, y después de haber visto cómo el gobierno federal, a través del fiscal general de la República, negocia con el crimen organizado y se limita solamente a lo mínimo de los actos, pues bueno, este tipo de videos, que muchos dirán: ¿por qué ya todos usan la inteligencia artificial? Es porque el ser humano tiende a ser visual. Como un orador les digo, la intención de las palabras es pintar una imagen en las personas, en la mente. Y a veces no podemos hacerlo solo con palabras. A veces ni siquiera los hechos y las acciones cuentan lo suficiente. Es por ello que necesitamos este tipo de analogías, de disparates, incluso de chistes si quieren verlo. Porque la intención no es ofender a nadie. La sátira política existió desde hace mucho tiempo, pero ha existido de una manera fuerte, de una manera tediosa y de una manera bastante complicada. Siempre genera polémica, pero hoy aquí en La Voz Incómoda no nos vamos a detener a pensar a quién vamos a ofender con un video. Porque si el gobierno federal se ofende más con un video que con las muertes, que con las madres buscadoras, que con lo que está sucediendo en México y las declaraciones de grupos organizados de delincuencia, que hacen lo que quieren por las calles y que matan, roban, secuestran y violan a las y los mexicanos, entonces, si los ofende más un video que todo eso, no podemos hablar de un gobierno humanista. Por eso es que este video va a empezar a reproducirse cada vez que sea necesaria. ¿Y cuándo vamos a dejar de hacer sátira? Cuando el gobierno deje de solapar a los delincuentes. Eso se los aseguro. Me enoja y me molesta. ¡Claro que me enoja! Esta página se creó para hablar de México, para hablar de Chihuahua con amor a nuestra tierra, para hablar de lo que amamos y de lo que queremos, para compartir cosas buenas, pero siguen saliendo cosas malas. Porque mientras desayuno y tomo café para saber qué contarles cada día, me encuentro con una destrucción de la moral y de la identidad de nuestra patria. Y eso claro que me entristece. Y es que es indignante leer que los titulares dicen: el huachicol de la Cuarta Transformación es un imperio criminal protegido desde el poder. La captura de José Antonio Cortés, un operador del Cártel del Noreste, ligado al tráfico de drogas y huachicol, volvió a exhibir el tamaño de desastre y la corrupción institucional que Morena permitió crecer en México. Se trata de una red gigantesca, con dinero, con poder territorial, vehículos de lujo, propiedades, operaciones marítimas y dinero. Una estructura completamente moviéndose con un combustible robado, mientras el gobierno le miente a los mexicanos. El detenido operaba con un nivel de riqueza imposible de ocultar: autos de colección, animales exóticos y una vida de excesos, mientras millones de mexicanos pagan gasolina más cara,
y viven bajo el miedo que generan esos grupos criminales. Lo más grave es que esto no pudo crecer sin protección, complicidad o miedo desde distintas estructuras de poder. Durante años la Cuarta Transformación prometió acabar con el huachicol. Hoy aparecen redes más grandes, más violentas y con operaciones con empresas criminales perfectamente acreditadas por ellos mismos. El caso de los huachibuques termina de exhibir el tamaño de saqueo, mientras la Fiscalía General de la República investiga una red de 31 embarcaciones relacionadas con el narcotráfico ilegal de combustible. Es un negocio multimillonario que operó mientras el gobierno hablaba de honestidad y combate a la corrupción. México vive una realidad aterradora. El crimen organizado ya no solo trafica drogas, controla combustible, mueve millones y estructura y construye fortunas obscenas frente a gobiernos que no pudieron o no quisieron frenarlos. Cae un operador del cártel del noreste ligado al huachicol, es lo que dicen los titulares. La noticia de fondo es más compleja. Detienen a un líder criminal en Nuevo León, lo vinculan con tráfico de drogas y combustible robado. Operaba para el cártel del noreste. Autoridades señalan que existe una estructura criminal activa coludida con este tipo de personajes. El huachicol sigue financiando grupos armados. La captura confirma que el negocio del combustible robado sigue alimentando organizaciones criminales con enorme capacidad operativa, lujo obsceno, construido con dinero criminal. Exhiben autos de lujo y propiedades. Tenía animales exóticos y un estilo de vida de millonario. Operaba desde zonas exclusivas de San Pedro. Crece una indignación por riqueza ligada al crimen. Señalan años de operación sin ser frenado. Mientras millones sobreviven entre violencia, pobreza, crisis económica, hay operadores criminales en México bajo la protección del gobierno que construyeron un imperio de lujos frente a las autoridades sin que éstas hicieran nada. La red de huachibuques exhibe el tamaño monumental del saqueo. La Fiscalía General de la República hoy investiga 31 embarcaciones ligadas al huachicol, una red que operaba un tráfico ilegal de combustibles, millones de pesos movidos mediante estructuras marítimas. Crecen sospechas sobre una protección institucional porque esta red tan grande y compleja no podría operar sin que el Estado lo supiera en México. El negocio ilegal alcanzó dimensiones internacionales. Con la Cuarta Transformación, el huachicol dejó de ser robo de ductos para contar con redes marítimas gigantescas que operaron durante años sin ser detenidas. La gran promesa de Morena era acabar con el huachicol. Terminó convertida en otro símbolo del fracaso, la corrupción y el crecimiento del crimen organizado en México en tiempos de la Cuarta Transformación. Cada caso nuevo revela estructuras más grandes, fortunas más obscenas y redes criminales con más poder económico. Mientras el país se hunde en violencia, en crímenes, en pobreza y crisis económica, aquellos criminales viven como magnates en México. Los huachibuques, los operadores millonarios y las redes de combustible robado retratan un país donde el crimen avanzó demasiado lejos sin encontrar un freno real, lo que no pudo suceder sin una ampliación sobre la protección y complicidad del gobierno federal. Y millones de mexicanos empiezan a hacerse la misma pregunta: ¿cómo pudieron crecer imperios criminales de este tamaño frente a un gobierno que prometía tener control absoluto del país y combatir la corrupción todos los días? O por lo menos eso gritan desde Palacio Nacional. Y es que entendamos que la calidad en la que Morena asumió el poder por primera vez en 2018 fue muy distinta a la que otros gobiernos habían entrado. No era un cambio de sexenio, era una lucha de 18 años en donde López Obrador estuvo repitiéndole a México que él tenía los medios, los recursos y los conocimientos para mejorar al país de lleno, con fuerza, con estandarte, con lucha, para poder llegar y decirle a México: México, te voy a transformar,
Tan es así que tuvieron el egocentrismo de llamarse la cuarta transformación del país, situándose al mismo nivel que la independencia o que la revolución o que la separación del Estado y de la Iglesia. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo un gobierno que estuvo 18 años generando una estrategia, hablando de probidad, de honestidad, de valores y de principios éticos morales, llega al poder y se ve con las manos atadas, se ve detenido, se ve frenado, pero no por el grupo, no por los grupos criminales, porque no tienen más fuerza que el Estado, porque no tienen más recursos que el Estado, no se confundan, sino por la voluntad interna que ellos no han tenido de cambiar a México, de hablar bien, de hablar fuerte y de decir lo que está sucediendo, porque a ellos les interesa más el control político que el control de seguridad. Y es ahí México, y es ahí Chihuahua, en donde te hablamos como un estado que necesita despertar y abrir los ojos, como un México, un país que necesita abrir los ojos, que necesita saber lo que está sucediendo y decir, no más, ya no más, ya no más, no más delincuencia, no más traición, no más muertes, no más Morena. El cambio está por llegar y se está viendo en las calles con las protecciones de Maru Campos. Se está viendo cuando la oposición sale a marchar. Todos los días se ve cuando México repite, la lucha no está perdida, la balanza sigue y seguimos adelante, porque México eres grande y eres poderoso, porque México en ti todavía confiamos. Y es que no podemos rendirnos. Por lo menos la esperanza de que va a haber un mejor futuro tiene que perdurar en nosotros. Ese es el exhorto del día de hoy. No perdamos la esperanza, pero tampoco olvidemos que este sexenio que entró después de una gran lucha, una gran administración, o por lo menos eso hicieron creer, o por lo menos eso quisieron pintar. Pero la historia está tomando nota y está observando todo lo que están permitiendo y cómo están dejando que México comience un incendio de huachicol, de corrupción y de impunidad. Como siempre, esto es La Voz que Incomoda en el Burrito Fronterizo. No se vayan, quédense a ver el video y terminen el último segmento del capítulo del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Y para ir cerrando el capítulo del día de hoy, México, tú mi querido México, no te puedes olvidar de lo que está sucediendo en tu patria, de lo que está sucediendo en nuestra tierra, de lo que está sucediendo en cada uno de tus rincones. Y por eso no podemos solamente quejarnos del nivel federal. Muy buenos días, tardes y noches. Aquí en La Voz que Incomoda vamos a hablar, pero vamos a hablar de todo lo que está sucediendo. Y afortunadamente, en muchas ocasiones, también tenemos cosas buenas que decir de México y de estados como el nuestro querido Chihuahua, nuestro amado estado de Chihuahua, aquí en donde decimos, en efecto nos convertimos en un ejemplo nacional de resultados y atención social. Mientras la cuarta transformación intenta montar un circo político en contra de la gobernadora Maru Campos, ella mantiene dignidad, certeza y seguridad de que lo importante no es una imagen política. Lo importante es una convicción de certeza sobre lo que se hará y sobre lo que debe hacerse. Y es así que Chihuahua hoy se convierte en uno de los pocos estados donde los resultados pesan. Más que la propaganda, Maru Campos logró consolidar programas que impactan directamente en millones de personas. Mientras el narcogobierno de Morena sigue atrapado en ataques, marchas, confrontación política y todo un circo mediático para intentar desprestigiar a la gobernadora, MediChihuahua, una iniciativa médica de Maru Campos, ya superó 3.7 millones de atenciones médicas y se transformó así en uno de los programas de salud más fuertes del país. A eso se suman programas de atención social, combate a las adicciones, fortalecimiento institucional y operación permanente en materia de seguridad. Y es por eso que los chihuahuenses gritan: yo con Maru, yo con Chihuahua, yo con México. También por eso el respaldo de Acción Nacional y los gobernadores panistas fue inmediato. No salieron únicamente a respaldar a una gobernadora de su partido, salieron a respaldar resultados concretos, estabilidad y un gobierno que sigue funcionando. Por otro lado, mientras Morena, por otro lado, intenta fabricar escándalos políticos para distraer a la población, pero
una población que ya está harta de la cuarta transformación. En Chihuahua no se defiende a nadie con consigna política, se defienden resultados, atención médica, programas funcionando y un Estado que sigue avanzando. Defender o apoyar a Maru es defender a México. Cuando un gobierno demuestra capacidad, orden y resultados reales frente a una crisis nacional. Maru Campos consolida un modelo de gobierno con resultados visibles. Medichihuahua supera 3.7 millones en atenciones. Programas contra adicciones mantienen expansión estatal a nivel increíblemente alto. Una atención médica y social que siguen creciendo. Chihuahua mantiene una estabilidad institucional. Gobernadores del PAN cerraron filas con Maru Campos. Yo con Maru, porque Chihuahua sí muestra resultados que millones de ciudadanos ven y utilizan todos los días. Morena usa la soberanía como espectáculo político para esconder sus crisis. Nos mandaron este video que me resulta muy interesante, porque Morena aquí en el estado todo lo hace a través de movilizaciones pagadas, porque si no lo hacen así, nomás no jalan gente. Así que ¿por qué no lo ponemos? ¿Por qué no lo ponemos un poquito? Y aquí está. Damas y caballeros, directamente desde Palacio Nacional llega a Chihuahua el Gran Circo de la Soberanía, usando a Pancho Villa como símbolo, el mismo que compraba armas en Estados Unidos y negociaba con Washington desde la frontera. Pero la historia no importa, lo importante es el espectáculo. Así que hagamos una prueba sencilla, que la marcha sea sin acarreados, sin camiones, sin operadores, sin listas, sin burócratas obligados, solo pueblo. Porque Chihuahua ya conoce este circo. Y si Morena necesita acarreados, no es soberanía, es un circo político. Y es que después de este tipo de videos, y es que después de ver que estos videos circulan, pero circulan por la gente, otra vez desde el inicio, y me dirán, ¿por qué se repite? ¿Por qué se vuelve a utilizar? ¿Por qué lo siguen presentando? ¿Por qué? Porque Chihuahua, porque México necesita despertar y ver el circo de la cuarta transformación. Un oficialismo que intensifica una confrontación política. Ariadna Montiel justifica ataques contra Chihuahua. Morena apuesta por propaganda y polarización. Crecen críticas por uso electoral de programas sociales. Cada vez menos personas creen en el discurso de la cuarta transformación. Mientras Chihuahua trabaja en salud, seguridad y atención social, Morena sigue atrapado en el ruido político y el espectáculo permanente. Hoy por eso se dice, yo con Chihuahua, porque los resultados pesan más que los discursos. Ariadna Montiel, quien enfrenta señalamientos, mientras Morena guarda un silencio sepulcral. Existen denuncias por presuntas irregularidades millonarias, señalamientos relacionados con programas sociales, acusaciones por posible daño al erario, reportes que hablan de investigaciones archivadas. Morena mantiene un respaldo político a Ariadna Montiel. Aquí no se defiende a nadie. Si existen dudas sobre recursos públicos, la ciudadanía merece respuestas claras y no propaganda política. Maru Campos construyó algo que hoy pocos pueden presumir en el gobierno: resultados visibles, programas funcionando y respaldo ciudadano basado en hechos concretos. Medichihuahua ya es referencia nacional porque millones de personas recibieron atención médica, mientras otros gobiernos siguen atrapados en propaganda y confrontación política. Morena quiso convertir Chihuahua en un espectáculo mediático, pero terminó dejando más visible el contraste entre un gobierno que trabaja y otro que vive el conflicto permanente. Por eso los chihuahuenses están clamando, yo con Maru, yo con Chihuahua, yo con México, porque defender o apoyar a Maru Campos es defender a México, cuando hay resultados, cuando hay programas, estabilidad y programas que sí cambian la vida de la gente. Y es por eso que no podemos nada más quedarnos a decir que el narcogobierno ya está en el poder y que no se puede sacar, o que la delincuencia organizada ya tomó el Estado para quedarse con él. No importa los absurdos que intenten para desprestigiar a estos personajes que sí están luchando por México. Hoy se tiene que ver a la patria y decir,
¿sabes qué? No nos vamos a quedar callados, ¿sabes qué? No tenemos miedo, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Y ¿sabes qué? Estos videos no tendrían que ofender a nadie, porque si tuvieran hechos, porque si tuvieran propuestas, porque si tuvieran acciones reales en resultados para poder decir que las cosas son diferentes, lo estarían diciendo y lo estarían demostrando, y no solamente estarían pataleando y gritando, insultando y llorando porque se están quejando de esto, porque no puede ser solamente un México llore y se llore, porque es necesario que la patria vea el futuro, pero que vea hacia el futuro con convicción de cambio, con convicción de una verdadera mejora social. Y es en ese orden de ideas que no podemos limitarnos a decir: México, se acabó, bye bye. México, se terminó, córtale. México, ríndete. No, no y no. Aquí se grita, se vive y se lucha con Maru Campos, no por una ideología, no por unas siglas, no por un color, no por un partido político, sino por los resultados que está dando. Porque hoy eso es una realidad en México, una realidad que no todos los estados pueden decir, una realidad que no en todos lados se puede recrear y una realidad que no todos pueden presumir. Y es por eso que seguimos presentando un México grande, fuerte y con convicción. Y es así que antes de irnos, ¿por qué no volvemos a ver esta joya de video? Así que, producción, ¿por qué no ponen en pantalla el video para despedirnos el día de hoy? Damas y caballeros, directamente desde Palacio Nacional llega a Chihuahua el Gran Circo de la Soberanía, usando a Pancho Villa como símbolo, el mismo que compraba armas en Estados Unidos y negociaba con Washington desde la frontera. Pero la historia no importa, lo importante es el espectáculo. Así que hagamos una prueba sencilla, que la marcha sea sin acarreados, sin camiones, sin operadores, sin listas, sin burócratas obligados, solo pueblo. Porque Chihuahua ya conoce este circo. Y si Morena necesita acarreados, no es soberanía, es un circo político.